un líder nacional se levanta contra un sistema global que ha socavado los principios bíblicos durante décadas. Estados Unidos acaba de romper las cadenas con instituciones que promueven agendas contrarias a la fe cristiana. Una noticia sacude los cimientos del orden internacional y resuena como un trueno en los pasillos del poder. El presidente Donald Trump ha retirado a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales. No es una medida administrativa menor, es un terremoto geopolítico. Entidades clave de la Organización de Naciones han sido señaladas, acusadas de ser anticristianas, promotoras de ideologías destructivas y un derroche absoluto para los contribuyentes estadounidenses. Es un golpe directo, frontal y sin disculpas al globalismo satánico. El presidente ha cumplido una acción que muchos han esperado durante años: la retirada inmediata de estas 66 organizaciones. Es el conteo oficial de entidades identificadas como ineficaces, derrochadoras y, lo más grave, diametralmente opuestas a los principios cristianos. Según el anuncio oficial del secretario de Estado Marco Rubio, estas decenas de organizaciones han sido capturadas por ideologías que atentan contra la libertad individual, la soberanía nacional y, fundamentalmente, contra los valores bíblicos inmutables. Piensen en la magnitud de esto. Estas organizaciones no son meras burocracias distantes, inofensivas en sus torres de marfil. Forman parte de un entramado denso y oscuro que impone mandatos globales sobre temas críticos como el aborto, la vida como en tiempos de Lot, el liberalismo demoníaco, el woke y la ortodoxia climática. Muchos ven estos mandatos como excusas, máscaras para erosionar la autoridad de las naciones soberanas. El mensaje desde la Casa Blanca es clara: dejaremos de subvencionar a burócratas globalistas que actúan contra nuestros intereses. Es un llamado a priorizar los valores, un eco de la responsabilidad que todo líder debe tener hacia su pueblo, tal como la Biblia enseña. Los gobernantes deben servir con justicia y defender lo recto. El comunicado detalla que estas instituciones son redundantes. Estados Unidos ya cuenta con sus propios departamentos para manejar la educación, la salud y el transporte. ¿Por qué financiar un duplicado internacional que malgasta recursos promoviendo lo inmoral, el sudor y el tesoro del pueblo estadounidense, fluyendo como un río hacia entidades que promueven agendas contrarias a la prosperidad nacional y espiritual? Dejo de fluir. La buena administración de los recursos que Dios nos da es un mandato bíblico. Derrochar en organizaciones capturadas por intereses extranjeros y hostiles a la fe viola ese principio sagrado. Observen el Consejo del Plan de Colombo, la Comisión para la Cooperación Ambiental y el Foro Global contra el Extremismo. Son nombres que suenan nobles, fachadas de virtud, pero que, según el análisis exhaustivo de la administración, se han convertido en plataformas para agendas ideológicas que socavan la soberanía y promueven una agenda anticristiana sin valores morales correctos. Y va más allá. El Foro Global sobre Desarrollo, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Estas entidades no solo duplican esfuerzos, sino que promueven políticas que amenazan las libertades civiles. Piensen en el Fondo de Población de la Organización de Naciones, acusado de financiar el desarrollo de angelismos forzados y programas de control que atentan contra la vida misma, un valor central en la enseñanza bíblica sobre la santidad de la existencia humana desde lo más mínimo. El secretario Rubio enfatiza que, aunque Estados Unidos ha sido líder en el orden internacional promoviendo la prosperidad, muchas de estas instituciones se han transformado en obstáculos para la paz y la libertad. Son opacas, con mandatos solapados y una gobernanza deficiente. En lugar de resolver problemas, obstaculizan a quienes realmente trabajan. La era de los cheques en blanco para la burocracia internacional ha terminado. Esta decisión es un reclamo de responsabilidad, dicen los representantes. Proverbios 29:2 nos dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime.
Aquí vemos un esfuerzo por alinear las naciones con principios justos, protegiendo al pueblo de influencias corruptas. Organizaciones como O Mujeres, que fallan en definir siquiera qué es una mujer, o el Foro Permanente para Descendientes de Gente, que promueve reparaciones divisivas, son vistas como contrarias a la unidad y la igualdad bíblica, distorsionando una unidad diabólica. Esta es la mayor salida de la cooperación global en la historia moderna, un golpe maestro contra un globalismo que muchos cristianos identifican como una agenda que desvía la mirada de Dios. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿es esta retirada la solución definitiva para el mal que aqueja al mundo? La respuesta, desde una perspectiva bíblica, es un rotundo no, porque el mundo y el príncipe de este mundo, que es el diablo, seguirán promoviendo su agenda diabólica en cada nación. Su objetivo es que las almas se pierdan, que amen estas filosofías satánicas y se desvíen del Dios vivo. Esta pequeña muestra es solo un reflejo de una batalla mucho más profunda, una guerra espiritual contra las fortalezas de este siglo. La palabra de Dios es clara. Hoy vivimos en una época donde el mal es propagado con una fuerza devastadora, impulsado por las organizaciones más influyentes del planeta. Pero lo más grave, lo más aterrador, es que esta influencia se está infiltrando dentro de la Iglesia. Estas ideologías, este liberalismo, este pragmatismo que imita la vida en los tiempos de Lot, han entrado con fuerza, y muchos que se llaman parte de la Iglesia han aceptado este engaño satánico. Para entender cómo debemos reaccionar, debemos ir a la autoridad suprema, las Sagradas Escrituras. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo establece un mandato ineludible, una orden de batalla para el creyente en tiempos de apostasía. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Estas palabras no son una sugerencia, son un imperativo divino. La fe en Cristo conlleva una transformación total, radical y absoluta del ser humano. La Biblia llama a los cristianos nuevas creaciones. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando un hombre o una mujer es regenerado por el Espíritu Santo, entra en una esfera de existencia completamente diferente a la de los no regenerados. Como cristianos, nuestros pensamientos, valores, normas, creencias, afectos y esperanzas son distintos. Vemos la vida a través de un lente que el mundo no puede comprender. La diferencia es tan radical que la comunión profunda con los incrédulos es imposible. Podemos compartir un país, un vecindario, un lugar de trabajo o aficiones, pero en el fondo existe una oposición radical. Y no podemos estar ni siquiera unidos en luchas de causas que aparentemente pueden ser comunes. Para el creyente, Jesucristo es Dios, Salvador y Señor, el objeto supremo de todo amor y reverencia. Para el incrédulo, Cristo es ignorado, rechazado o reducido a un simple hombre. Para el creyente, vivir para la gloria de Dios lo es todo. Para el incrédulo, el yo es el ídolo supremo. Son dos perspectivas diametralmente opuestas que no pueden reconciliarse. El texto de 2 de Corintios aborda específicamente la incompatibilidad absoluta en proyectos espirituales o religiosos. Habla de la imposibilidad de compartir la adoración, el ministerio, la enseñanza teológica o la evangelización con aquellos que no pertenecen a la fe verdadera. Aunque podamos coexistir en la sociedad civil, cuando el asunto se vuelve espiritual, no hay compañerismo posible. Lamentablemente, la iglesia en Corinto, al igual que gran parte de la iglesia moderna, violaba este principio. Asistían a fiestas de ídolos, se sentaban a la mesa de los demonios y abrían las puertas de la congregación a falsos maestros. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, presenta 5 razones monumentales, 5 argumentos irrefutables por los cuales debemos obedecer el mandato de no unirnos en yugo desigual. La primera razón es la irracionalidad. Pablo lanza una serie de preguntas retóricas que actúan como axiomas, verdades evidentes por sí mismas. ¿Qué compañerismo tienen la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿O qué armonía Cristo con Belial? La respuesta es obvia: ninguna. Es irracional intentar mezclar lo que por naturaleza se repele. La justicia y la iniquidad no pueden ser socias. La luz y las tinieblas no pueden coexistir. Donde entra la luz, las tinieblas huyen. Cristo y Satanás no tienen puntos de acuerdo. Intentar unir al creyente con el incrédulo en una empresa espiritual es un acto de insensatez, contrario al sentido común espiritual. Como decía el gran predicador Charles Spurgeon, el discernimiento no es saber la diferencia entre el bien y el mal, sino saber la diferencia entre el bien y el casi bien. Aquí, la distinción es total. La segunda razón es aún más pesada. Es un sacrilegio. El versículo 16 pregunta: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La respuesta es, nuevamente, ninguno. Pablo declara: porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Esta es una verdad estremecedora. El Dios vivo mora en nosotros. Toda religión falsa es, en última instancia, adoración a demonios. Detrás del ídolo, detrás de la ideología pagana, hay fuerzas espirituales de maldad. Traer esas influencias a la vida del creyente o introducir falsos maestros en la iglesia es profanar el santuario de Dios. Recuerden la historia de Israel. Cuando metieron ídolos en el templo, la gloria de Dios partió y se escribió Icabod. La gloria ha desaparecido. No se puede tomar el templo de Dios y colocarlo en un templo de ídolos, como hicieron los filisteos con el arca del pacto ante Dagón. Dios derribó a Dagón, lo despedazó. No podemos coexistir con la mentira. Hoy en día, vemos iglesias que buscan abrazar la cultura, reconciliarse con sistemas doctrinales errados y dar plataforma a quienes niegan la inerrancia de la Escritura. Esto no es tolerancia, es sacrilegio. Es blasfemia contra el nombre de Dios, quien nos ha santificado para ser su morada exclusiva. La tercera razón es la desobediencia. El versículo 17 contiene un mandato directo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Aquí Pablo utiliza dos verbos imperativos en griego: exergomai y aforizo, apartaos. No son sugerencias opcionales. Son órdenes del Rey de Reyes. Si estamos en una situación de compromiso espiritual, la orden es salir inmediatamente. Este mandato tiene ecos profundos en el Antiguo Testamento. Isaías clamaba a los portadores de los utensilios del Señor que se apartaran, que no tocaran nada inmundo. Levítico capítulo 20 advierte severamente contra la adoración a Moloc y la consulta a espíritus, declarando que Dios mismo pondrá su rostro contra quien lo haga. La separación bíblica es una doctrina constante. Dios dice: yo soy el Señor vuestro Dios, que os he separado de los pueblos. Somos un pueblo santo, apartado. No podemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien debemos reprenderlas. La iglesia actual, que busca acomodarse al mundo, que teme ser vista como divisiva, está en desobediencia flagrante. Debemos derribar fortalezas, destruyendo especulaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No dialogamos con las fortalezas demoníacas, las destruimos con la verdad. La cuarta razón es la futilidad. No separarse es inútil, porque nos corta de la bendición de Dios. Los versículos 17 y 18 prometen: y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La desobediencia nos aísla de la intimidad con nuestro Padre Celestial. Dios promete recibirnos, una palabra que en griego implica abrir los brazos y abrazar con favor. Pero esta promesa está condicionada a nuestra separación de lo impuro. Miren el ejemplo trágico de Salomón, el hombre más sabio, el hijo de David, a quien se le dio la promesa de que Dios sería su padre. Pero Salomón no escuchó. En 1 de Reyes 11 vemos su caída. Amó a muchas mujeres extranjeras,
moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, mujeres de las naciones que Dios había prohibido. ¿Por qué? Porque sus sociedades eran indistinguibles de su religión demoníaca. Salomón se unió a ellas, y sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Construyó lugares altos a Quemos, a Moloc, ídolos detestables. El resultado fue catastrófico. El Señor se enojó con Salomón. A pesar de haber recibido 2 apariciones divinas, su corazón se apartó. Dios le arrancó el reino. La bendición se convirtió en juicio. Salomón perdió la unidad de su nación, y el reino se dividió, sumiéndose en una espiral de idolatría que nunca se recuperó en el norte. Esta historia es una advertencia monumental para nosotros hoy. No importa cuán sabios creamos ser, cuán fuerte sea nuestra teología teórica. Si hacemos alianzas impías, si permitimos que el mundo seduzca nuestro corazón, perderemos la bendición. Seremos disciplinados, azotados con vara de hombres, porque Dios no comparte su gloria. Finalmente, la quinta razón implícita en el inicio del capítulo 7 es la ingratitud. Teniendo tales promesas, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo podemos, ante la oferta de tener al Dios Todopoderoso como nuestro Padre íntimo, despreciar tal regalo corriendo tras la basura del mundo? Es un acto de ingratitud suprema. Como bien decía el puritano John Owen, ten gran cuidado de que no haya un decaimiento en tu afecto por Cristo. Si lo hay, el pecado entrará. La mezcla con el mundo es síntoma de un amor decadente por el Salvador. La historia de la Iglesia nos da ejemplos de valentía inquebrantable ante este mandato. Recordemos a Ignacio de Antioquía, llevado a juicio ante el emperador Trajano. Cuando el emperador lo llamó miserable demonio por desobedecer las órdenes imperiales de adorar a los dioses romanos, Ignacio respondió con una claridad que corta como espada. Nadie llama miserable demonio a quien lleva a Dios en su corazón. Trajano, incrédulo, preguntó quién es el que lleva a Dios. Ignacio contestó, el que tiene a Cristo en su corazón. El diálogo continuó, revelando el abismo entre las 2 cosmovisiones. Trajano sugirió que ellos también tenían dioses que los ayudaban en la batalla. Ignacio replicó, te engañas cuando llamas dioses a los demonios de las naciones. Hay un solo Dios que creó el cielo y la tierra, y un solo Jesucristo. Cuando le preguntaron si hablaba del crucificado bajo Poncio Pilato, Ignacio proclamó, hablo de aquel que clavó en la cruz el pecado y a su autor, y sentenció a toda malicia de los demonios a ser pisoteada. La sentencia fue muerte. Ignacio fue condenado a ser pasto de las fieras en Roma, pero su testimonio permanece eterno. Las fronteras estaban claras. Él era templo del Dios vivo. No podía inclinarse ante los ídolos del imperio. Tenía a Cristo en su corazón. No había comunión posible con la oscuridad. Hoy el mundo observa cómo una nación intenta redefinir su rol político rechazando un sistema global fallido. Es un acto de coraje en la esfera temporal, pero para nosotros, el pueblo de Dios, el llamado es infinitamente superior. No se trata solo de retirarse de organizaciones internacionales. Se trata de retirarse de la iniquidad, de la falsa religión, del evangelio diluido, de la teología liberal y de la mundanalidad que ha invadido nuestros santuarios. Las organizaciones retiradas en la noticia son descritas como derrochadoras e ineficaces, pero las alianzas espirituales con el error son mucho peores, son mortales para el alma. Como herederos de la Reforma, como hijos de la luz, debemos entender que nuestra lucha no termina con un decreto presidencial. Esa es solo una sombra. Nuestra lucha es mantener puro el templo del Dios vivo. La advertencia de Pablo a los corintios retumba hoy con más fuerza que nunca. Si no nos separamos, somos irracionales, sacrílegos, desobedientes, fútiles e ingratos. Pero si obedecemos, si tenemos el valor de salir de en medio de ellos, de romper el yugo desigual, tenemos la promesa más gloriosa del universo.
El Señor Todopoderoso será nuestro Padre, y nosotros seremos sus hijos e hijas. Experimentaremos su abrazo, su poder y su santidad. El mundo seguirá su curso hacia el juicio. Las naciones se agitarán, pero la iglesia verdadera, el remanente fiel, debe permanecer firme, separada, santa. Como dijo Martin Lloyd Jones, el mundo está en la iglesia y la iglesia está en el mundo, y la línea de demarcación se ha borrado. Nuestro deber es volver a trazar esa línea con tinta indeleble. No por orgullo, sino por fidelidad. Que este momento histórico sirva como un despertador. No pongamos nuestra esperanza en príncipes ni en decisiones políticas, aunque éstas sean justas. Pongamos nuestra obediencia en la palabra inerrante de Dios. Salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo. Y entonces, solo entonces, veremos la salvación de nuestro Dios y su gloria manifestada en medio de una generación perversa. La batalla es real. El enemigo es astuto, pero el Rey ya ha vencido. Mantengámonos firmes, sin yugo desigual, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.